¿Qué opinas de Supertramp? Ahora que hace poco murió Rick Davis. Supertramp son los grupos que más me gustaron toda la vida. Soy enorme, vasto fan de Supertramp. Y siempre he dicho cuando me preguntan, hace poco me preguntaban, ¿no? Un disco que te parezca perfecto en su totalidad, pero que no sea Sgt. Pepper's, Revolver, no, que no sea de los Beatles. Breakfast in America. Breakfast in America es un disco absolutamente redondo por donde lo mires. El segundo sería Blue Valentine de Tom Waits. Pero no, Supertramp era un grupo maravilloso, con dos compositores que desafortunadamente entraron en conflicto y impidieron que se volviera jamás a reunir el grupo, Roger Hodgson y Rick Davis, perdón. Su saxofonista, clarinetista, flautista era absolutamente genial y verlos en vivo, si ves conciertos en vivo lo alucinas, pero tienen The Logical Song y tienen Better Days y tienen Breakfast in America. A mí me parece un grupo, siempre lo he oído con enorme gusto porque musicalmente además es riquísimo el sonido, el muro de sonido que te creaba Supertramp, que también hacía el Electric Light Orchestra, por ejemplo, en sus buenos momentos, siempre me pareció maravilloso. Soy un gran fan de Supertramp. Tengo una duda, ¿tienes gustos culpables? Me refiero en cualquier rama del arte, cine, música, pintura, literatura. A ver, el cine de clase Z siempre me ha gustado. Por ejemplo, Troma Productions o todo el cine de Roger Corman me gusta muchísimo. Me divierto como enano. Y no debería gustarme. ¿Qué más? Con la salsa me pasó durante un tiempo, ¿no? Que era las letras en general eran tan vacías, con muy pocas excepciones, como el caso de la sonora, ay Dios, de Papo Luca y su sonora, no me acuerdo ahora qué sonora era, la de Papo Luca, la verdad es que es un pianista excelente, pero tenía letras un poquito más interesantes, porque en general las letras de la salsa eran lamentables, pero me gustaba. También Willy Colón y Rubén Blades tenían letras decentes, pero no llegó yo no creo que la salsa llegue a ser un gusto culpable, ¿no? No, en el cine es Corman y Troma Productions. Soy fan del Vengador Tóxico. Ya le he reclamado a Mariano que es increíble que no haya hecho nada ni de Roger Corman ni de Troma Productions, que me pareció genial. El cine de clase Z es fantástico.